Y bueno, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más al canal de Crash War Tutoriales. En esta ocasión les vamos a enseñar a cómo transmitir en directo en lo que es su canal de Twitch. Bueno, básicamente estaremos ocupando lo que es el software de transmisión o el programa de transmisión, como quieran llamarle, de OBS Studio. Bueno, una vez descargado su OBS e instalado, obviamente, vamos a abrirlo. Pues simplemente cuando nos instalamos por primera vez este software, si no lo saben instalar, pues acá pueden ver en la descripción del vídeo cómo instalarlo y configurarlo. Y bueno, pues eso es lo que nos aparece siempre que entramos al programa, una vez le dimos a aceptar y todo eso. Y bueno, pues acá simplemente lo que vamos a hacer es primero conectar lo que es nuestro OBS a lo que es nuestro canal de Twitch. Esto lo podemos hacer de dos métodos, acá voy a explicar uno. Simplemente le vamos a dar a archivo y luego le vamos a dar donde dice ajustes. Una vez estando en ajustes, pues nos vamos a dirigir donde dice pues emisión. Y aquí pueden ver que en servicio dice Twitch. Podemos conectarlo con cualquier red social como YouTube, Facebook, Twitter, etcétera. Pero en esta ocasión estaremos ocupando lo que es Twitch. Vamos a dejarlo así, donde diga servicio tenemos que poner Twitch. Y luego vamos a darle conectar cuenta. Es lo más recomendado. Podemos hacerlo mediante una clave de transmisión, pero esto lo explicaríamos en otro vídeo. Así que en este vídeo, como les digo, vamos a utilizar este método que es conectar la cuenta. Damos clic ahí y nos manda al navegador integrado de este programa. Y bueno, acá simplemente habría que loguearse, iniciar sección con su nombre de usuario y su contraseña. Una vez puesto ambos, le damos a iniciar sección y le vamos a dar a autorizar. Y acá ya estaría conectado lo que es OBS con nuestro Twitch. Simplemente vamos ahora a darle a aplicar y a aceptar. Como pueden apreciar, ya podemos estar 100% seguros de que se conectó nuestra cuenta, porque aquí aparecieron esto, que son las configuraciones que hacemos en Twitch para comenzar a streamear. De hecho, aquí pondríamos un título sobre lo que vamos a streamear. Aquí ponemos algo como Craftware, pueden verlo. Está en directo, pueden poner última transmisión, mi primera transmisión, transmitiendo esto, lo que sea. Aquí tenemos que poner las categorías. Aquí podemos poner de lo que vaya a tratar su vídeo. Pueden poner jugando Free Fire, charlando con mis seguidores, etcétera, etcétera. Y aquí podemos buscar etiquetas e irlas seleccionando. Podemos ver de este lado también el chat de la transmisión para que estemos pendientes a ello. Y bueno, ahora de momento voy a explicar lo siguiente. Voy a darle clic al programa de OBS y voy a arrastrar esto hasta acá para ponerlo por lo menos en una esquina de estas. Lo mismo haré con esto. Puedo ponerlo ambos en una esquina. A ver, primero tengo que darle clic a OBS. Puedo ponerlo acá al lado de este, creo. Ok, aquí pude ponerlo. Pueden ver que puedo ajustar esto a como quiera. Y bueno, ahora dependiendo de lo que queramos transmitir, vamos a agregar diferentes fuentes. Aquí podemos ver que estas son las fuentes. Vamos a darle un símbolo de más. En este caso yo voy a transmitir lo que es una fuente multimedia, o sea, un gameplay pregrabado que tengo. Simplemente le doy a fuente multimedia. Aquí pongo un título, por ejemplo, gameplay. Y le doy a aceptar. Aquí entonces me diría que le dé a examinar para buscar el gameplay que quiero pues insertar. En este caso vamos a ver si aparece aquí, no sé por qué no aparece, pero puedo agregarlo de la siguiente manera también. Le voy a dar a descartar. Pues simplemente voy a dirigirme al escritorio, aquí lo tengo, y lo voy a arrastrar al programa y lo voy a soltar acá en esta pantalla de negro y también se agrega. Voy a poner en pausa. Y bueno, pues voy a eliminar este de gameplay. Simplemente dándole clic encima y dándole al botón de suprimir o delete que tenemos en nuestro teclado. Y bueno, ¿qué pasa si lo que tú quieres transmitir es un juego? Quieres transmitir con tu micrófono hablando.
Pues simplemente tienes que configurar. Vamos a darle a archivo, luego a ajustes y vamos a esperar a que se abra la ventana de ajustes y vamos a darle acá donde dice audio, porque lo que primero tienes que configurar es tu audio. Entonces, en audio del escritorio, acá puedes dejarlo por defecto, o si acaso estás utilizando lo que son unos auriculares, un casco o lo que sea, tienes que ponerlo acá. Entonces yo simplemente uso auriculares y se reproducen por medio de esto que es altavoces Sound Blaster Record 3D. Pues en ese caso ustedes sabrán qué dispositivo de audio van a poner. Pueden ver que yo pondré este mismo. Y vamos a darle aplicar y aceptar. Luego vamos a dirigirnos a archivo, vamos a darle ajustes y vamos a hacer lo mismo. Vamos a dirigirnos nuevamente a audio. Y ahora vamos a poner lo que es dispositivo de audio mix auxiliar. Acá vamos a poner por defecto, si no tenemos ningún micrófono, estamos utilizando el de nuestro computador. Pero si tenemos un micrófono, debería de aparecer aquí si tenemos uno conectado y debemos de ponerlo. Le damos al que tengamos. En este caso el mío es micrófono USB audio. Le doy a aplicar y a aceptar. Y bueno, ya para agregar las demás herramientas que vamos a utilizar en nuestra transmisión, será simplemente darle acá en este apartado de fuente. De hecho es que vamos a agregar todo lo relacionado a lo que vamos a usar durante la transmisión. Ejemplo, vamos a utilizar un micrófono, le damos al más y acá vamos a darle donde se dice captura de entrada de audio. Si vamos a utilizar, pues, como le digo, vamos a capturar un juego específico, vamos a utilizar entonces captura de juegos. Si vamos a grabar es la pantalla entera, pues vamos a darle a captura de pantalla. Y aquí si queremos, claro, que se escuche lo que es el audio de nuestro computador, tenemos que darle a captura de salida de audio. Acá esto sería dispositivo de captura de video para poner lo que es un dispositivo para poner la cámara. Y bueno, pues así sucesivamente vamos a estar utilizando todas estas herramientas. De momento en este vídeo yo solo voy a ocupar lo que es esta, que es simplemente gameplay que ya tenía grabado. Pero si ustedes quieren hacer una transmisión en directo, o sea, están jugando un juego, quieren transmitirlo, lo primero que tendrían que venir acá es obviamente poner la captura del juego. Aquí simplemente dejan ese nombre, le ponen uno diferente, le dan a aceptar. Aquí podrían elegir si capturar cualquier aplicación de pantalla completa o capturar una ventana en específico, que es lo recomendable. Le dan ahí y entonces aquí seleccionaría la ventana. En este caso yo no tengo ningún juego abierto, pero de momento puedo seleccionar cualquier cosa. A ver qué tengo abierto. Tengo Camtasia, ok, le doy a aceptar. Y acá entonces pues estaría la captura de ese juego. Y puedo darle agregar más. Puedo agregar la cámara. Obviamente agreguen su micrófono, le dan a aceptar. Y si tienen otro micrófono que no sea el que trae por defecto su computador, le dan entonces y lo escogen. En este caso yo tengo un micrófono USB audio, le doy a aceptar y pueden ver que automáticamente lo agrego. Ya aquí está capturando mi audio. Les digo que ustedes pueden ir agregando diversas fuentes. Todo es bien fácil de usar en este programa. Y bueno, pues ya yo de momento tengo todo lo necesario para transmitir, ya que como es un gameplay, simplemente voy a eliminar el micrófono, no lo voy a usar. Y la captura de juego tampoco, eso no lo voy a usar. Elimino todo esto. Simplemente doy clic encima de lo que quiero eliminar y le doy al botón de suprimir o clic derecho y puedo también darle eliminar. Simplemente voy a transmitir este vídeo, que ya es un vídeo de un gameplay. Ya yo estoy hablando en él y no voy a necesitar ni el micrófono, ni la cámara, ni nada, ni nada, ni nada. Ahora vamos a poner los títulos y las cosas correspondientes acá. Y bueno, acá simplemente pueden ver que puse un título, aquí debajo una notificación que les saldrá a los seguidores en caso de tener. Y acá en la categoría puse Free Fire y automáticamente le doy a Free Fire y me puso estas etiquetas. Puedo poner más si quiero, pero lo voy a dejar así. Y bueno, idioma de la transmisión, español, y le doy a hecho. Bueno, ahora sí, estamos listos para iniciar la transmisión. Simplemente sería cuestión, voy a empezar de cero, de darle a iniciar transmisión. Y bueno, ya esta transmisión ha de haber comenzado en Twitch, ¿no? Tengan fe. Ha de haber comenzado en Twitch, ¿no?
tengan fe. Bueno, ¿qué tal, gente? Bienvenidos una vez más al canal de Crash Squad Tutoriales. En esta ocasión vamos a empezar esta temporada acá en Free Fire. Y bueno, estoy seguro de que pudieron escuchar ese arroz con mango que tenía ahí, todos estos audios mezclados y eso que por ahí. Bueno, lo que pasa era que se estaba capturando lo que era en la transmisión el audio del escritorio y a su vez también el audio del video y a su vez un mix auxiliar que, bueno, es el micrófono. Lo que hice fue simplemente para que dejara de reproducirse todo eso. Acá pueden ver, bajé ese audio y aquí también bajé esto. Simplemente dejé subido este audio que es el del video y así pues la transmisión fue todo un éxito. Voy a darle inicio nuevamente para que vean que no le estoy hablando fake. Y bueno, hay errores de conexión, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Y oye, y podemos ver que simplemente soy un novatote. Es la primera vez que entro al juego. De hecho, el juego está descomprimiendo archivos, etcétera, etcétera.